Muy buenos días. Acabamos de terminar nuestra sesión de escuela dominical con el hermano César Sandoval, del versículo 8 al versículo 15. Vamos a hablar en esta mañana, estudiar acerca de el diácono, el nuevo diácono de la nueva fundada iglesia, Esteban. Entonces vamos a empezar viendo acerca o estudiar un poco acerca de la vida de Esteban. Vuelvo a repetir, él es uno de los 7 nuevos diáconos de la iglesia. Esto lo vimos la semana pasada. Cornelio marca el primer año después de muerte, sepultura y resurrección. Por lo tanto, Esteban es previo al finalizar ese año. Podemos decir que ya habían pasado varios meses desde la ascensión, pero aún no era el año completo. Todo este asunto que involucra a Esteban, todo tiene que ver con un fraude, con un soborno. Sus enemigos tratan lo atacan, lo llevan ante un concilio, lo llevan delante del tribunal y tienen un problema muy serio con él. Todo esto empezó por un debate que ellos tuvieron, que lo indica el versículo 9, que ellos tenían un debate. Vamos a hablar acerca de eso en unos momentos. Pero todo empezó por medio de un soborno. Eso lo podemos leer en el versículo 11 y vamos a hablar de eso un poco más. El versículo 11 dice: entonces sobornaron a unos para que dijese que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Todo esto era falso. Pero ahorita vamos a adentrarnos más después de esta oración. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por este tiempo que tenemos juntos como hermanos por medio de esta tecnología que podemos alcanzar a la gente. Gracias, Señor, porque aunque no podemos tener las puertas abiertas del templo, Señor, podemos aún así congregarnos, la iglesia, juntos como hermanos. Gracias, Señor, por tu gracia, la cual ciertamente no merecemos. Gracias, Señor, por sus atributos, por su soberanía, por lo grande que es usted. Le damos gracias por todo lo que nos ha dado. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Vamos a empezar leyendo los versículos 8 al 15. Hechos capítulo 6, 8 al 15. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vamos a comenzar esta mañana con la comunión que tenía Esteban con Dios. Él ciertamente tenía una comunión íntima con la persona de Jesucristo, con la persona de Dios Padre, con la persona de Dios Espíritu Santo. Ciertamente esto lo podemos ver muy claro por el último versículo, que dice que sus enemigos vieron en su rostro como el rostro de un ángel. Entonces él estaba mostrando características celestiales, características divinas en su rostro. Era muy obvio que él tenía una relación íntima con la persona de Dios. Pero vamos a regresar al versículo 8 y vamos a ver por qué es que él tenía esa relación tan íntima con Dios. En el versículo dice: y estaba Esteban, lleno de gracia. Esteban estaba lleno de gracia. Esto no solo habla acerca de su salvación por gracia. Ciertamente nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no por las obras de la ley.
Entonces está mostrando que Esteban ya era salvo. Y mucho más allá que solo ser salvo. Recuerden que cuando uno acepta a Cristo como su Salvador personal, automáticamente llegas a ser bautizado por el Espíritu Santo. En el momento en que aceptas a Cristo de una forma arrepentida, entendiendo tu culpabilidad y aceptando lo que Cristo hizo en la cruz, automáticamente somos bautizados por el Espíritu Santo. En ese momento llegamos a ser morada del Espíritu Santo. Y sabemos que él estaba lleno del Espíritu Santo, no nada más porque lo dice aquí el versículo 8, sino también por lo que ya habíamos leído la semana pasada en el versículo 3. 6:3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, Esteban claramente estaba lleno del Espíritu Santo. Y es por medio de este Espíritu Santo que él adquirió esta sabiduría mencionada tanto en el versículo 3 como también mencionada en el versículo 9 del capítulo 6. 10 del capítulo 6. Vamos a leerlo. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Ahora, tenemos que entender que esta sabiduría con la cual Esteban hablaba no era sabiduría de hombre, no era el sabio en su persona, sino, como le acabamos de leer en el versículo 10, era sabiduría de Dios. El Espíritu Santo puso en la vida de Esteban esta sabiduría. Él estaba lleno del Espíritu. El versículo 8 también nos dice que no solamente estaba lleno de gracia, sino que lleno de poder. Este poder se hacía manifiesto por medio de los prodigios y señales que se encuentran ahí mencionados en el versículo 8. Y este mismo poder que se manifestaba por obras, por prodigios y señales, es el poder del cual profetizó nuestro Señor Jesucristo un poco antes de su ascensión. Vayamos rápidamente a Hechos capítulo 1, y muy famoso este versículo. Hechos capítulo 1 y versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, de Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, este poder del cual nuestro Señor Jesucristo profetizó previo a su ascensión es el poder que es traído por el Espíritu Santo. Claramente eso lo dice el versículo 8. Entonces, no es un poder que Esteban tenía en su naturaleza carnal. No era un poder que él haya tenido o una sabiduría que él haya adquirido por su cuenta, sino que era un poder traído por Dios, era una sabiduría traída por Dios, y él no hablaba en su carne. Es importante observar el orden de las cosas mencionadas aquí, en el versículo 8. Nos dice claramente que él era salvo, él era lleno de gracia. Número 2, él era poseedor del Espíritu Santo, porque no solamente había recibido la gracia, sino que él estaba lleno del Espíritu Santo, y para poder ser lleno necesitas poder ser poseedor del Espíritu Santo o ser morada del Espíritu Santo previo. Y por último, al ser lleno del Espíritu Santo, Esteban pudo ejercer sus dones y hacer obras, prodigios y señales en el poder de ese Espíritu Santo. Ahora, quiero aclarar, ¿puedo hacer dones, utilizar mis dones y hacer obras sin estar lleno del Espíritu Santo? Sí, claramente se puede. Quiero hacer hincapié en eso. Sí se puede llevar obras. Sin embargo, deben de ser obras realmente traídas por el Espíritu Santo, porque si no son obras traídas por el Espíritu Santo, ciertamente en el tribunal de Cristo, cuando éstas sean puestas bajo fuego, van a ser quemadas, porque muchas veces no son obras hechas con la intervención del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo debe de estar dentro o debe de tomar parte, porque no son nuestras obras, son las obras del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no es el que trae esas obras, entonces en el tribunal de Cristo, dichas obras van a ser quemadas como hojarasca. No van a tener validez si son obras hechas fuera del Espíritu Santo. En la actualidad, muchas personas quieren ejercer sus dones y hacer obras sin haber previamente adquirido la gracia. Este es un problema. Muchas personas piensan que somos salvos por las obras de la ley. Muchas personas dentro de muchas denominaciones alrededor del mundo están convencidos de que si tú guardas la ley, vas a tener un pedacito en el cielo. Si tú te portas bien y haces buenas obras, vas a tener tu pedacito en el cielo. Pero ciertamente eso no es lo que la Biblia nos dice. Vamos a ver unos versículos muy famosos. Vamos a empezar con el de Gálatas. Rápidamente vamos al libro de Gálatas. Y vamos a leer un versículo muy famoso que viene siendo Gálatas capítulo 2, si lo encuentro aquí. Gálatas capítulo 2 y versículo 16. Dice la palabra de Dios: sabiendo que el hombre, es decir, nosotros, el ser humano, no es justificado por las obras de la ley. Fíjense nada más, el hombre, el ser humano, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. En otras palabras, dice la Biblia, por gracia, por medio de la fe. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque por cuanto a las obras de la ley, nadie será justificado. Entonces, si tú eres una persona que está tratando de guardar la ley para obtener la justificación o la salvación de tu alma, ponte a leer la Biblia. Claramente no hay justificación para ti por medio de las obras de la ley. Y si nosotros vamos a un versículo muy famoso también, Efesios 2, 8 y 9, claramente dice que somos justificados. Bueno, vamos a verlo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora vamos a hablar de una forma un poco más lógica. Si tú puedes hacer buenas obras y ser buena persona y guardar la ley mosaica y ganarte un pedacito del cielo, entonces ¿para qué murió Cristo? Eso es lógica. Si yo por mis propias fuerzas puedo ganarme el cielo, entonces Cristo Jesús murió totalmente en vano. Y ciertamente ese no es el caso. Cristo murió con un propósito. Su obra que Él hizo en la cruz es la obra redentora. Es por medio de su obra por la cual nosotros somos justificados. Para poder obtener esa gracia, ese regalo, necesitamos naturalmente venir a Él en arrepentimiento. Claramente hay muchas personas en la actualidad que piensan que el arrepentimiento no es necesario para la salvación. Pero podemos ver una y otra vez dentro de la palabra de Dios que se dice: arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento no es una doctrina falsa, es una doctrina real que viene en la Biblia una y otra vez. El fácil creísmo, es decir, creer en Cristo sin el arrepentimiento de mis pecados, no es salvación. Por lo tanto, es necesario que yo tenga la salvación de mi alma para poder producir dones. Si tú no obras, utilizar tus dones, si tú estás tratando de usar tus dones y hacer buenas obras para justificación, sin haber sido salvo por gracia previamente, tus obras son nulas.
y vas a llegar a la presencia de Dios y Él un día va a quemar todo. Y tú no vas a estar en la presencia del Señor porque no has adquirido la gracia. Lo segundo que vamos a ver, vamos a continuar. Vamos a ver la disputa entre Esteban y los de la sinagoga. Leamos el versículo 9. Hechos capítulo 6, versículo 9 dice: entonces se levantaron unos de la... Pongan atención, esto viene en singular. Vamos a hablar de esto en unos momentos. Fíjense lo que dice. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, singular, no plural. Una sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando contra Esteban. Entonces, estos miembros de esta sinagoga llamada de los libertos estaban disputando contra Esteban. Y vamos a hablar acerca de lo que ellos estaban disputando también con ellos, lo que ellos estaban argumentando. En cuanto al versículo 9, hay dos posturas. Pero antes de tomar estas dos posturas o estudiarlas, tiene que quedar algo muy en claro. Aquí dice la sinagoga llamada de los libertos. Es imperativo explicarles qué es los libertos. Se les llamaba liberto a una persona que había sido un esclavo dentro de algún lugar en el Imperio Romano, que fueron puestos en libertad. Entonces son judíos que habían salido de la esclavitud de alguna parte del Imperio Romano. Habiendo entendido eso, vamos ahora a estudiar la primer postura. La primer postura es la que yo creo personalmente, pero vamos a ver ambas. La primera postura es que existía en Israel una sinagoga específica para judíos libertos. Es decir, que no importa de dónde venían, pero había una sinagoga específica para estos judíos que habían salido de la esclavitud. Y esta postura cree que los que componían esta sinagoga de libertos provenían de los distintos lugares aquí mencionados. Es decir, de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Vuelvo a repetir, notemos que es singular y no plural la palabra la sinagoga, llamada de los libertos, y no las sinagogas. La segunda postura, la cual es más común, se opina que son miembros de 4 sinagogas diferentes. Una sinagoga de Asia, una sinagoga de libertos de Cirene, una sinagoga de libertos de Alejandría y otra sinagoga de libertos de Asia, o de Cilicia, perdón. Entonces, la gran mayoría de las personas son de la opinión que eran miembros de 4 sinagogas distintas y no de una sola. El problema con esto es, no estaban en fiesta. Para cuando Esteban muere, no se estaban celebrando las fiestas en Israel. Recordemos que había 7 fiestas ordenadas por Dios anualmente. 4 durante la etapa de la primavera y 3 durante el tiempo del otoño. Cuando Esteban es martirizado, cuando Esteban muere, no estaban pasando por el tiempo de una fiesta. Por lo tanto, no hay razón por la cual había estas sinagogas de Cirene y de Alejandría y de Cilicia y de Asia. Recuerden que venían los judíos de otras partes del Imperio Romano para adorar en Israel cuando había fiesta solemne. Era ley de Dios que los judíos tenían que viajar, los varones, por lo menos 3 veces al año, tenían por ley que estar en Jerusalén para celebrar las fiestas. Entonces,
si la fiesta hubiera estado, si alguna de las 7 fiestas hubiera estado en vigor, tendría una razón por la cual tendrían gente de Asia y de Cilicia y de Cirene y de Alejandría. Pero mientras no había una fiesta, entonces la pregunta es, ¿qué estaban haciendo ahí estos extranjeros? No tenían razón los de Alejandría estar ahí, no había fiesta. ¿Por qué estaban los de Cirene ahí? No había fiesta. ¿Por qué estaban los de Asia ahí? No había fiesta. Por lo tanto, comprendemos entonces que sin fiesta no hay sentido por las cuales los extranjeros estén, dándonos a entender que simplemente eran esclavos que venían de otras partes, que habían sido liberados e hicieron su hogar en Israel y eran miembros de la sinagoga de los libertos. Una sinagoga con estas personas de estos lugares. Ahora vamos a ver ahí en el versículo 9 la disputa que ellos tenían. La disputa realmente tiene un par de razones. Vamos a estudiar el primero, a la cual es muy obvia. Y para poder ver cuál es la disputa, tenemos que adelantarnos al versículo 14, 6:14. Dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. En otras palabras, ellos dijeron que Esteban había citado palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente eso fue lo que sucedió. Vamos a ver lo que Cristo dijo. Juan capítulo 2. Versículos 19 al 22. Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. En otras palabras, Esteban cita a nuestro Señor Jesucristo en relación a la resurrección. El tema en la disputa era el tema de la resurrección. Esteban estaba predicando muerte, sepultura, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y claramente, los que estaban en contra de la resurrección y no creían en ella, dice la palabra de Dios que eran los saduceos. Recordemos que muchos fariseos llegaron a ser salvos después de la resurrección de Cristo Jesús. Creyeron, incluso, dice el libro de los Hechos, que muchos sacerdotes llegaron a ser salvos. Sacerdotes judíos aceptaron a Cristo como su Salvador, pero los saduceos, quienes no creían en la resurrección, ellos fueron los que tenían el problema más grande. Ciertamente creemos entonces que muchos de los que acusaron aquí a Esteban eran miembros de la secta de los saduceos. Entonces él estaba predicando la resurrección de Cristo Jesús. Cristo dijo que él podía derribar el templo y en 3 días reedificarlo, hablando de su muerte, su resurrección. Versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Los enemigos de Esteban tan solo se llenaron de frustración, de enojo, de ira. Ya no sabían qué hacer con él, porque él estaba hablando sabiamente por medio de las palabras que el Espíritu Santo ponía en su boca. Y esto realmente es una profecía cumplida. Nuestro Señor Jesucristo profetizó acerca de esta realidad. Ahora recordemos las posiciones de Cristo Jesús. Mientras él caminaba en el mundo, aquí en la tierra, su trabajo, sus labores era de profeta.
y maestro. En la actualidad, después de su resurrección, sabemos que Él está a la diestra del Padre y su trabajo y sus labores ahora son de sumo sacerdote e intercesor por los suyos entre Dios y su persona. Y en un futuro, la posición o el trabajo de Dios va a ser de Cristo Jesús, quien es Dios, va a ser el de Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando Él venga en el tiempo milenial para reinar. Pero cuando Él caminó aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo dio una profecía acerca de esto. Vayamos a verlo, vamos a leerlo. Lucas capítulo 21. Y vamos a leer el versículo 15. Lucas 21:15 nos dice lo siguiente: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Y eso es exactamente lo que estaba pasando aquí con Esteban. En el versículo 10 dice que no podían resistir a sus palabras, no podían resistir a la sabiduría y simplemente se frustraron. No pudieron con él. Es decir, que Esteban estaba contendiendo por la fe. Esto claramente nos dice Judas capítulo 1, nada más un capítulo, versículo 3. Judas 3 nos dice que debemos de contender por la fe. Entonces, esto era lo que Esteban estaba haciendo. Vamos a ver nuevamente, vamos a recapitular. Entonces Esteban estaba lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo. Él estaba defendiendo las cuestiones de la doctrina de la fe en sabiduría bíblica. Esto es exactamente lo que nosotros debemos de estar haciendo hoy. Primero debemos de ser salvos por gracia por medio de la fe, para posteriormente poder utilizar bien nuestros dones en el orden de la gracia. No es obras antes que gracia, es gracia y después obras. Entonces, después de eso, la defensa de la palabra de Dios, la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué modelo a seguir es Esteban en nuestras vidas? Cristo Jesús lo profetizó que sucedería y Esteban, el primer mártir de la iglesia, lo está llevando a cabo. Ahora vamos a ver el complot y el concilio en contra de Esteban. Versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas. Vamos a poner atención, contra Moisés y contra Dios. Ya que los enemigos no pudieron ganar el debate de forma limpia, ellos recurren al engaño, hacen un soborno. Y aquí la palabra clave en este versículo es la palabra blasfemas. ¿Sí? Palabras blasfemas. El hecho de que ellos lo acusan de blasfemia casi les da a ellos la garantía de ganar el juicio. Porque recordemos, los judíos eran altamente religiosos, muy religiosos. Y dentro de la palabra de Dios, como ley en el Antiguo Testamento, cuando alguien blasfemaba en contra del nombre de Dios, la ley decía que esa persona tenía que ser apedreada hasta la muerte. Vamos a verlo. Levítico capítulo 24. Y vamos a leer el versículo 16. Dice la palabra de Dios: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Por lo tanto, la ley de Dios decía que si alguien blasfemaba, iban a ser muertos, iban a ser apedreados. Sabemos ya por la Biblia que en efecto esto fue lo que sucedió con Esteban, y él fue apedreado hasta la muerte.
llevando a cabo así la ley levítica de la muerte por apedreamiento a causa de blasfemia. Entonces, cuando los enemigos de Esteban, los enemigos de la iglesia, dicen, Esteban blasfemó contra Moisés y contra Dios, ellos estaban automáticamente pidiendo la muerte del individuo. Ellos ya no podían, estaban hartos, enfadados y airados, frustrados, porque limpiamente no podían ganar. Entonces vamos a meter este soborno y vamos a acusarle de blasfemo para que de esa forma lo matemos. Las probabilidades de ganar este juicio eran pocas. Ciertamente, si Dios hubiera querido que él fuera librado del apedreamiento, entonces así hubiera sido. Pero sabemos que no fue la voluntad de Dios y Esteban, el diácono, terminó siendo el primer mártir. Lo interesante aquí es que menciona que la blasfemia, era contra Moisés. Esto es interesante. Esto implica que la segunda razón del debate, la primera razón del debate, recordemos, fue la resurrección. La segunda razón del debate fue la blasfemia en contra de Moisés. Es decir, que cuando Esteban comienza a hablar de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo Jesús, automáticamente eso anula o hace obsoleto las costumbres y la ley mosaica. ¿Por qué? Porque cambia la dispensación. Recuerden, hay diferentes dispensaciones. La dispensación de la inocencia, la de la conciencia, la del gobierno humano, la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia, etc. La dispensación de la ley, claro. El asunto es, la dispensación de la ley culmina con la dispensación de la gracia. Al hablar del evangelio, de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo, porque este es el sacrificio hecho una sola vez y para siempre, de acuerdo al libro de Hebreos, implica que la edad de la ley termina e inicia la edad de la gracia. ¿Estoy diciendo que la ley entonces es mala? No, ciertamente no. Dice la palabra de Dios que su ley es perfecta. Sí, su ley absolutamente es perfecta, pero ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, lo cual es mucho mejor que la ley. Dice la Biblia que en la ley hay esclavitud, que en la ley hay maldición, pero en Cristo yo tengo libertad en Cristo Jesús, una gracia preciosa, la cual únicamente por medio de su obra redentora en la cruz es adquirida. Por lo tanto, cuando Esteban habló acerca de la resurrección de Cristo, automáticamente estaba invalidando la dispensación de la ley, haciéndola obsoleta, y por lo tanto, a los oídos de sus oyentes, él estaba blasfemando contra el sistema y la cultura y la ley establecida por Moisés. Versículo 12, Hechos capítulo 6, 12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. La palabra soliviantar, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, nos dice que tiene dos significados. La primera definición es mover el ánimo de alguien para inducirle a adoptar alguna actitud rebelde u hostil. Eso es lo que estaba pasando. Ellos se volvieron hostiles. Se volvieron hostiles y trataron de que el pueblo fuera hostil también en contra de Esteban. La segunda definición de la palabra soliviantar es inquietar o alterar a alguien. Entonces, ciertamente, estos hombres estaban buscando desde un inicio causar problemas a Esteban y a la iglesia y llevar las cosas a un nivel de violencia. Y
Ciertamente esto es algo muy natural del hombre carnal. Recuerden que nosotros tenemos dos naturalezas. Los que hemos creído en Cristo Jesús tenemos dos naturalezas. Tenemos la vieja naturaleza y tenemos la nueva naturaleza. La vieja naturaleza es la que tenemos sin Cristo antes de haber conocido la gracia. Y la nueva naturaleza después de la regeneración o después del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. El problema es de que si no estás en Cristo Jesús, eso implica que siempre vas a estar en tu vieja naturaleza, vas a estar laborando y trabajando en el viejo hombre. Y si tú estás trabajando, viviendo tu vida en el viejo hombre, vas a hacer obras violentas, vas a hacer obras negativas. Y eso fue exactamente lo que pasó. Es totalmente distinto la naturaleza del hombre o la naturaleza carnal y la naturaleza divina después de haber aceptado la gracia. Son opuestos. Y esto fue exactamente lo que ellos vieron en Esteban. Ellos vieron que su persona era diferente a la persona de Esteban. Esteban se manejaba de una forma distinta. Ellos se manejaban con ira y furia y violencia y frustración. Y Esteban estaba calmado, tranquilo. Él era el que estaba siendo enjuiciado. Él era el que iba a ser apedreado. Pero ellos son los frustrados y Esteban como si nada. Al contrario, ellos vieron que había diferencia. Vemos el versículo 14. El versículo 14 no lo vamos vamos a leer del 13, aunque el 14 ya lo estudiamos, ya le dimos una explicación. Pero 13, y pusieron testigos falsos. En otras palabras, primero hubo un soborno, una disputa. La disputa se tornó en un soborno. El soborno se tornó en violencia. Y aquí en el versículo 13 vemos que ahora pusieron testigos falsos. Entonces, están progresando en su maldad. Hay una progresión. Eso es la naturaleza del hombre. Pero dice, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. No es que Esteban estaba en contra de la ley, sino que él estaba mostrando, como ya habíamos explicado, que la gracia es mejor que la ley. Pero como la ley fue establecida por medio de Moisés, y Moisés siendo el patriarca más querido de los judíos, él era visto como un blasfemo, merecedor del apedreamiento. Versículo 14 ya lo explicamos, pero vamos con el 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ellos, sus enemigos, sus acusadores, vieron algo diferente en la persona de Esteban. Vieron en su rostro como el rostro de un ángel. Vieron algo distinto, algo sobrenatural, algo que ellos no eran. Ellos mostraron mentiras, soborno, violencia, odio, ira, frustración. Y vieron algo diferente en Esteban, su rostro como de un ángel. Su apariencia era diferente. Él estaba mostrando características celestiales. Nosotros en la actualidad también debemos distinguirnos de las personas del mundo. Usualmente cuando hablamos de separación, las iglesias y los pastores dicen, uy, sepárate del mundo, vístete bien, ponte la corbata, córtate el pelo. Tienes que mostrar separación, no escuches música mundana. La mujer no debe de utilizar pantalón, se debe de poner un vestido y falda, porque hay que mostrar separación. Este no es el tipo de separación que estaba mostrando Esteban. Esteban estaba mostrando una separación espiritual y no física. Él estaba mostrando una separación gracias a aquel quien mora o moraba en él. Nosotros mismos también debemos demostrar separación
del mundo. Pero es una separación espiritual. Va mucho más allá que el corte del pelo o el pantalón en la mujer o no ir al cine o no tener tele o ponerte la corbata o no. Es algo espiritual. Debemos de reflejar en nuestras vidas a aquel quien mora en nosotros. Nosotros somos cristianos. La palabra cristiano significa Cristos pequeños o un reflejo de Cristo Jesús. Esas características debemos demostrarlas al igual como lo hizo Esteban. Ahora, cuando pensamos nosotros en que su rostro era como un ángel, a la hora de pensar en un ángel, pensamos en pureza, verdad, blancura, majestuosidad. Estas son las características que el cristiano debe demostrar. Pureza total, verdad en Cristo Jesús total, blancura en Cristo Jesús, sin mancha, irreprochable. El problema es que los cristianos ciertamente en la actualidad no somos como Esteban. No estamos mostrando una separación del mundo. Y vuelvo a repetir, ni siquiera estoy hablando de las cuestiones físicas. Estoy hablando de cuestiones de corazón. El verdadero Hijo de Dios va a mostrar un cambio o una separación de este mundo, de adentro hacia afuera. Para que esto suceda y el cristiano muestre ese rostro angelical, número uno, debes de ser, ante todo, primero, salvo por gracia, por medio de la fe, no por obras de la ley. Número dos, si es que eres salvo, automáticamente ya has sido bautizado por el Espíritu Santo o has llegado a ser morada del Espíritu. Y si tú eres morada del Espíritu, poseedor del Espíritu Santo, número 3, por medio del estudio, llegas a tener la llenura del Espíritu Santo. Es el problema. Los cristianos, muchos, son salvos, por eso son cristianos, son poseedores del Espíritu Santo, pero no estudian. Y al no estudiar, la llenura del Espíritu Santo no va a llegar. También debemos de entender que las obras y el uso de dones se deben de hacer posterior a la salvación. De otra forma, estas no tienen validez, serán quemadas un día en el futuro. Y por quinto punto, debemos de defender la fe con integridad bíblica. De esa misma manera fue que Esteban defendió la fe, defendió la doctrina de la resurrección, defendió gracia versus ley, al punto en que ellos no podían resistir su sabiduría, es decir, la sabiduría del Espíritu Santo. Si nosotros vamos a mostrar una diferencia, una separación, una distinción, que la gente vea a nuestro rostro como un ángel, es porque soy salvo, poseedor del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, manifestando mi salvación por medio de mis obras y uso de mis dones, y ciertamente defendiendo o contendiendo por las doctrinas sanas de la palabra de Dios. Debemos, como creyentes, tomar a Esteban como un ejemplo en nuestras vidas y emularlo, reflejando a aquel quien mora en nosotros. Espero que este estudio pequeño de la vida de Esteban realmente sea o haga una diferencia en nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo que haga aplicación a nuestras mentes y nuestros corazones. Vamos a terminar en una oración en este momento
y espero que haya sido este estudio de bendición para los oyentes. Señor y Padre nuestro, gracias por todo lo que nos has dado, Señor, pero primeramente, gracias, Señor, porque usted es soberano. Usted nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Usted nos ha llamado. Gracias, Señor, por la predestinación, la cual no merecemos. Gracias por esa gracia, la cual no merecemos. Te pedimos también, Señor, que en esta mañana los hermanos, las iglesias congregadas en sus casas, viendo estos estudios de diferentes iglesias en línea por cuestiones de la pandemia, de este asunto del coronavirus, que sean edificados. Te damos gracias, Señor, por esas iglesias que han puesto por medio de estos medios sus sermones, los pastores que están trabajando para que sus ovejas de sus iglesias sigan siendo alimentados a pesar de este problema internacional. Le damos gracias, Señor, porque usted está en control de absolutamente todo. Usted siempre está en control y usted está en control de este virus. Usted está en control de su iglesia, de la verdadera iglesia. Y gracias le damos, Señor, porque usted está en control siempre. Damos gracias por todo lo que nos ha dado. Y nuevamente, Señor, le pedimos que su Espíritu Santo nos ayude a hacer aplicación de este modelo a seguir, Esteban, a nuestras vidas. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Amén.